Mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, todos y cada uno de ustedes, y también a las visitas que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una presentación, Noemí va a ser presentada en un ratito más. Antes de la presentación vamos a compartir la palabra del Señor y les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Libro de Marcos, capítulo 5. ¿Cómo estuvo el tiempo de adoración? Bien, sí, tiene toda la razón. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer ahí y luego le vamos a pedir al Señor que nos ilumine con respecto a su palabra, que nos enseñe y vamos a estar atentos. ¿Lo tienen, no es cierto? Amén. ¿Sí? Impecable. Leemos entonces en el nombre del Señor. Ahí en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, con un corazón disponible y dispuesto para adorarte. Señor, tú con nosotros has sido más bueno de lo que merecemos. Tú eres grande, tú eres poderoso, hemos adorado tu nombre y en este momento queremos, Señor, oír tu voz también. Señor, como siempre lo decimos, pedimos que tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios para que escribieran las Escrituras, a ese mismo Espíritu Santo le pedimos hoy día,
Señor, que nos ilumine para poder entenderla, para poder comprenderla y para poder ponerla en obra en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, en este pasaje que nosotros que acabamos de leer, hay dos historias que se entrelazan. No sé si se dieron cuenta en la lectura, hay dos historias que se cruzan y que están de cierta manera relacionadas entre sí. Vamos por la primera. La primera historia es la historia de Jairo. En el versículo 21 dice que pasando otra vez Jesús de una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús accede a la petición y fue con él, y en el camino una gran multitud le seguía. Entonces la primera historia tiene como protagonista Jairo. ¿Quién es Jairo? Jairo era un oficial de la sinagoga de Capernaum. Ahora, ¿qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran el lugar donde los judíos recurrían o iban para poder adorar a Dios en el día de reposo, que eran los días sábados. Ese era el lugar alternativo de adoración que tenían, porque si algún judío no estaba en Jerusalén, donde podía ir a adorar al templo de manera primaria, y estuviera en otra ciudad, en esa ciudad el sábado se iba a congregar, pero en la sinagoga. Por eso digo que es un lugar alternativo de adoración. En cada sinagoga había un oficial o varios oficiales, los cuales se ocupaban de supervisar todo lo referente al culto público que se hacía en esa sinagoga los días sábados. Eran laicos, no era gente asociada a los líderes religiosos de Israel. Eran laicos que eran elegidos por la comunidad para poder ocupar esa función de oficial dentro de la sinagoga, y los criterios de elección eran súper específicos. No cualquier persona podía ser oficial de una sinagoga. Tenía que ser una persona que era conocido y reconocido en medio de la sociedad por su buen carácter, por su fidelidad, por su liderazgo, pero por sobre todo por su devoción a Dios. Por lo tanto, eran personas muy respetadas en medio del pueblo, estos principales de sinagoga. Es muy probable que, producto de su oficio, de ser un oficial de la sinagoga, que Jairo tuviera contacto con los líderes religiosos de Israel. Es muy probable también que a esa altura del partido, estos mismos líderes religiosos de Israel, recuerden en el capítulo 5, desde el capítulo 1, que a estos líderes religiosos de Israel, la figura de Jesús es vista como una amenaza. Por lo tanto, Jairo está en una disyuntiva, está en una problemática, porque él trabaja con los líderes espirituales de Israel. Personas que odian a Jesús. Pero cuando Jairo ve a Jesús, lo que hace fue tirarse y postrarse delante de él en público. No le importó nada el prestigio social, no le importó nada los protocolos. Él se postra delante del Señor, de Jesús en público, y le ruega que fuera a su casa porque había una necesidad en su corazón, y esa necesidad es que su hija estaba a punto de morir. En Marcos, en el versículo 42, nos dice que la niña tenía 12 años. Pero Lucas nos entrega otro antecedente, que era su hija única. Por eso, para Jairo, esta situación es terrible. Por eso, para Jairo, esta situación es angustiante. Y Jairo cree y alberga en su corazón que el único capaz de sanar a su hija era Jesús. ¿De dónde sacó esta idea Jairo? ¿Quién le enseñó a él que Jesús era el único que podía darle solución a esta tremenda problemática que él estaba enfrentando? En el capítulo 1 de Marcos, Jesús entra en la sinagoga de Capernaum, la misma sinagoga donde Jairo es un oficial, es un principal, y en esa sinagoga Jesús liberta a un endemoniado. Primer antecedente. Segundo antecedente. En Capernaum, en la ciudad de Capernaum, fue el lugar donde más milagros Jesús hizo. Por lo tanto, Jairo sabía que si alguien podía darle solución a la gran problemática que él tenía, que era que su hija se estaba muriendo, no era la religión judía
no eran los líderes religiosos judíos, sino que el único que le podía dar solución a su problemática y que le apretaba el corazón, que era que su hija estaba agonizando, era Jesús. Porque Jairo había sido testigo del poder de Jesús y de la compasión de Jesús con respecto a los afligidos. Por lo tanto, cuando Jairo ve a Jesús, le suplica de rodillas y delante de todos que por favor sane a su hija. Miren este cuadro, mis hermanos. Por un lado, un hombre muy respetado en medio del pueblo como Jairo, arrodillado ante uno que es muy odiado y resistido en medio del pueblo y en medio de las autoridades religiosas de Israel, como es Jesús. Era muy arriesgado para alguien en esa posición social y religiosa como la de Jairo, postrarse ante alguien como Jesús. Pero ¿saben? Jairo amaba más a su hija que su propia reputación. Jairo amaba más a su hija que su propia reputación, por lo tanto, estuvo dispuesto a postrarse delante de Jesús, cosa que cualquier padre haría por un hijo. Si mis hijos están en una situación así, me dan los mismos los protocolos, me da lo mismo mi estatus, me da lo mismo la pseudofama que uno pueda tener. Cuando un hijo está en una situación de esa magnitud, Jairo hizo lo que cualquier padre haría y se echó al bolsillo su reputación y se postró delante del Señor sin importar si ese acto le podía costar la salida de oficial, que lo sacaran del puesto de oficial de la sinagoga, sin importar lo que los demás dijeran de él y sin importar que en algún momento la multitud hablara cosas de él por haberse arrodillado delante del Señor. Es decir, lo que dijeran los demás no importaba. En el versículo 24 dice que Jesús lo escucha y se fue con él. Atendió su necesidad, se fue con él. Y en medio de ese irse con él iba una gran multitud rodeándole. Y esta multitud iba avanzando a medida que también avanzaba Jesús, sus discípulos y Jairo. Pero en medio de esa historia ocurre algo que pone a prueba la fe de Jairo. Porque en un momento del camino, Jesús se detiene a tratar con una mujer que estaba enferma. Y en vez de avanzar hacia donde estaba la niña moribunda agonizando, Jesús, de manera introspectiva, se detiene y comienza a atender a una mujer que tenía un problema de salud, pero no solamente un problema de salud, sino que también ese problema de salud, si miramos mucho más profundamente, estaba asociado a un problema social y estaba asociado también a un problema religioso. Voy a leer la parte en donde se detiene la caravana. Acuérdense que Jesús accede a la petición de Jairo: vamos a tu casa, pero en medio del camino aparece esta mujer y Jesús, en vez de seguir el camino hacia donde la niña está agonizando, se detiene, tal vez para muchos en un acto irresponsable, a atender a una mujer que no está agonizando, pero que sí tiene una necesidad. En el versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Como les dije, esta mujer tenía un problema de salud, pero también tenía un problema religioso, porque cuando una mujer tenía la menstruación, quedaba ceremonialmente impura por 7 días según la ley del Antiguo Testamento. Eso le impedía a ella poder acercarse al santuario, participar de la adoración, participar de todas las actividades religiosas que se implementaran en medio del pueblo de Israel. Ese era el problema religioso. 12 años enferma, 12 años que no podía participar de lo que cualquier judío amaba participar, que es el tema religioso. Pero también tenía un problema social, que se sumaba al religioso y que se sumaba al problema de salud, que es que toda persona a la que ella tocaba, quedaba en una situación de impureza, tanto como la que ella tenía. De manera que esta mujer
llevaba 12 años sin poder tener una vida normal. Y para colmo de males, estaba quebrada económicamente. Todo lo había gastado en médicos. Y todo lo gastado en médicos había traído cero solución a su necesidad. Es más, el escritor, el libro de Marcos, dice que aún le iba peor. Le iba peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que escucha que Jesús está en Capernaum. Y al igual que Jairo, el otro de la otra historia, le interesa un comino los convencionalismos sociales y se mezcla en medio de la multitud, cosa que ella no podía hacer porque al que tocar iba a quedar ceremonialmente impuro igual que ella. Rompe con los convencionalismos sociales y se mezcla en medio de la multitud para tocar el manto de Jesús, porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva, seré sana de esta aflicción. ¿Saben lo que pasó cuando ella se abre camino y toca el manto de Jesús? Dice el versículo 29 que al instante, de inmediato, no de manera progresiva, en el acto, quedó sana de su aflicción, dice el versículo 29. Miren, hermanos, lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años, cobrando y cobrando, Jesús lo hizo en un segundo y lo hizo gratis. Es ahí cuando Jesús detiene la caravana. ¿Se acuerdan que le había dicho? Jairo, escuché tu necesidad, vamos a tu casa. Y en medio del camino la caravana se detiene. ¿Cuándo se detiene la caravana? Cuando Jesús siente que alguien lo toca en su manto. Detiene la caravana y pregunta, ¿quién me tocó? Y le pregunta a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos tienen que haber dicho, ¿en serio? ¿En serio estáis preguntando esto, Jesús? Desde que salimos de allá, nos están aplastando, nos están empujando, nosotros te vamos cubriendo. Mira, no me queda ni pelo, la multitud nos aprieta y tú preguntas quién me tocó. ¿En serio? ¿No está iglesiando? Y algunos de los discípulos no tenían muy buen carácter. Acordémonos de Pedro, acordémonos de otros que no tenían muy buen carácter. Entonces muchos de ellos en algún momento tenían, ¿en serio me estáis preguntando esto? ¿Quién me tocó? La mujer, entendiendo que ella había sido la que lo había tocado, y el relato paralelo diciendo que Jesús sabía que él lo había tocado, él se detiene para que esta mujer pueda decirle, fui yo la que te toqué. Y en ese momento se produce una conversación entre Jesús y la mujer. Y en esa conversación esta mujer se postra y Jesús aprovecha de corregir su teología. Porque acuérdense que ella se acercó a Jesús diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y Jesús corrige esa mala teología de la mujer y le dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha salvado. Lo que te hizo sana de esto no es que tocaste el manto, no es que mi ropa tenga poder. Esta es una ropa como cualquier ropa. Lo que te sanó a ti, mujer, no fue que tocaste mi ropa. Lo que te salvó o te sanó a ti fue la fe que tú pusiste en mí. No se trata de andar llevando ropa para todos lados. Ni siquiera la fe puede salvar por sí misma. La fe no puede mover montañas, como muchos dicen, no, si la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas. ¿Qué está diciendo? El que mueve montañas es Jesucristo, por intermedio de la fe. Pero no es la fe la que hace cosas, es Jesucristo por intermedio de la fe que es puesta en Él. Entonces aprovecha de corregir la teología en esa conversación que se da, porque Él detuvo la caravana para atender a esta mujer y decirle, tu fe te ha salvado, ve en paz y sé libre de este azote. Mientras Jesús hablaba con esta mujer, imagínate y ponte en los zapatos en un momento de la angustia que está viviendo Jairo, la desesperación que está viviendo Jairo. Jairo lo que más quería era que prontamente Jesús llegara a su casa, porque su hija está agonizando. Y Jesús, de manera ilógica, porque el Señor trabaja de manera ilógica muchas veces para nosotros,
lo que es lógico para nuestro cerebro no es lógico para el Señor, se detiene a conversar con ella. Y a simple vista, nosotros podríamos decir que pareciera un actuar negligente de Jesús. Porque si a un médico le llegan dos pacientes, uno que viene con riesgo vital y otro que tiene una enfermedad crónica y producto de su enfermedad crónica está padeciendo un dolor en el momento, el médico no puede ponerse a atender al paciente crónico. ¿A quién tiene que atender? Al que está en riesgo vital. Cualquiera podría demandar a ese médico por negligente. Y aquí pareciera que es un acto negligente de Jesús porque Él se puso a atender a esta mujer que muy bien podría haber esperado porque tenemos que atender a un paciente con mayor urgencia, que es la hija. Pero Jesús se detiene, rompiendo toda lógica. Imagínate la angustia de Jairo, la desesperación de Jairo. Yo no sé si a ti te ha pasado que de repente tú vas a un lugar, vas con alguien y ese alguien se encuentra con alguien y se pone a hablar y tú decís, es que nos van a cerrar, que se apure. Imagínate lo mismo y más aún, porque su hija estaba agonizando. Tiene que haber sentido Jairo en ese momento, cuando Jesús está conversando con esta mujer sin apuro aparente, corrigiéndole su teología, mostrándole que su fe en Él fue la que provocó el milagro y no el tema esotérico y místico de andar tocando ropa. Y en ese momento, mientras Jesús está hablando con la mujer, pasa lo que Jairo nunca quiso que pasara. ¿Qué pasa? En el versículo 35 llegan a decirle, Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. El corazón de Jairo tiene que haberse apretado como se aprieta el corazón de un padre cuando un hijo padece, cuando un hijo sufre. Imagínate, cuando un hijo sufre, ¿cómo se aprieta nuestro corazón? Imagínate cómo se debe apretar el corazón de un padre y una madre cuando un hijo no está más. Eso es lo que tiene que haber vivido Jairo en ese momento. Hace unos minutos atrás Jairo tenía la esperanza de que Jesús pudiera llegar a tiempo. Pero ahora ya no. La niña ya murió. Y es en ese momento en donde nosotros como seres humanos comenzamos a dudar. Es en ese momento como seres humanos en donde comenzamos a cuestionar a Dios y decir, pero si Jesús te hubieses apurado un poco más, si hubieses dejado a esta mujer citada para otro día, para la tarde. Y es ahí donde nosotros, falsamente, empezamos a decir, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no hubiese sido así? Y empezamos a cuestionar el obrar y el mover de Dios, que es un obrar perfecto. Ustedes lo van a ver más adelante, que es un obrar perfecto. Dios nunca se equivoca en lo que hace. Todo lo hace perfecto. Es Dios. Si tan solo no se hubiese interpuesto esta mujer, si tan solo Jesús no se hubiese detenido. Esas son las interrogantes que surgen en medio de la prueba, en medio de la adversidad. ¿Ha estado en medio de pruebas y de adversidades? Acuérdese de todos los cuestionamientos que hacemos en medio de esa prueba y de esa aflicción. Son las mismas que tiene que haberse hecho Jairo en esas fracciones de segundo mientras le decían, tu hija ya murió. Y el Señor escucha lo que le están diciendo a Jairo porque Él está atendiendo a esta mujer, pero también está escuchando lo que está pasando al lado cuando llegaron con la mala noticia a Jairo, y Él está escuchando esa información y inmediatamente va a auxilio de Jairo y le ayuda a poner las cosas en perspectiva y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Lo que hace Jesús es fortalecer la fe de Jairo, dice, no temas, cree solamente. Hermanos, mira, el Señor sabe que en medio de la prueba, lo primero que se activa en nosotros, lo primero que salta en medio de nosotros, es la duda y no la fe. Él lo sabe porque sabe que somos personas imperfectas, que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Él sabe que en medio de la dificultad que tú vives, Él sabe que en medio de la dificultad que yo vivo, lo primero que se activa no es la fe, no es la fe. ¿Qué es lo que se activa primero? La duda. La duda, y empezamos a cuestionar cómo en algún momento a lo mejor Jairo tiene que haber cuestionado. Debiera ser que en la prueba, mis hermanos, que en la adversidad, lo primero que se dispare fuera la fe. Pero por lo general no es así. No es así.
En esos momentos somos tentados a pensar de que Dios se demoró, que si hubiese actuado antes. Somos tentados a pensar de que me dejó solo, me dejó sola, está extendiendo a otros, pero a mí no me escucha, a mí no me quiere, a mí no me ama. Somos tentados a pensar todo eso. Somos seres humanos. Pero lo que Jairo no sabe es que no había necesidad de apurarse, porque las cosas habían ocurrido de acuerdo a la agenda y a los tiempos de Jesús. Dios, hermanos míos, no actúa de acuerdo a nuestros tiempos. El reloj de Dios es distinto al reloj de nosotros. Nosotros queremos cosas en un momento y ahora. Y Él dice no, ahora no, en mi tiempo, no en tu tiempo. Y tú tienes que saber esperar ese tiempo mío. Porque el tiempo mío es perfecto. Es perfecto. ¿Qué hago en esos tiempos de espera? Fortalece tu corazón en mí, en mis promesas, en mi palabra. Que se active la fe y no la duda. ¿Se entiende? El reloj de Dios es diferente al nuestro. Alguien dijo por ahí que la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas están ocurriendo como deben ser. Por eso va donde Jairo y le dice: no temas, cree solamente. La fe, mis hermanos, es el antídoto contra el temor. El Salmos 56:3, mire lo que decía el salmista. Es hermoso lo que decía el salmista. El salmista decía: en el día que temo, ¿qué hago? Yo confío en ti. El salmista no está diciendo: yo no temo. No, yo nunca temo. El salmista decía: sí, hay momentos en mi vida que me da un terror, que temo. Pero en esos días de temor, en esos días de angustia, en esos días de prueba, ¿qué hago yo? Decía el salmista: yo decido confiar en ti, en tu poder, en tu gloria, en tu autoridad. Cuando venga el temor, cuando venga la duda, cuando venga la oscuridad, cuando todo se nuble, mis hermanos, hagamos lo mismo que el salmista. Decidamos confiar intencionadamente en Él. Decidamos descansar en Él, descansar en sus promesas, descansar en su sabiduría, que Él no se equivoca, descansar en su fidelidad, que Él actúa a tiempo, porque la fe es el antídoto contra el temor. Jesús hace andar nuevamente esta caravana que se había detenido. Pero en esta ocasión le dijo, aparte de sus discípulos, que se quedaran, y él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se fue con Jairo hacia la casa de él. Cuando llegan a la casa de Jairo, encuentran una multitud llorando, lamentándose, haciendo gran manifestación de duelo y de luto. Él les dice a esta multitud que estén tranquilos, que la niña no está muerta, que la niña está dormida. Y en 3 tiempos estos que estaban llorando cambian, del lloro a la burla. Y dice en el versículo 40 que cuando él les dice: no se aflijan, ella no está muerta, ella duerme, se le acabaron las lágrimas y comenzaron a burlarse de él. Comenzaron a burlarse del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Lo echó a todos para afuera, fuera de acá. Tomó a la mamá de la niña, tomó a Jairo, el papá de la niña, tomó a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, con los que emprendió la segunda parte del viaje, y él, y entraron a la pieza donde estaba la niña. ¿Qué pasó en esa pieza? Lo que pasó en esa pieza es tremendo, es una muestra de poder y de ternura de parte del Señor. Jesús le toma la mano a la niña, y aunque la ley y el Antiguo Testamento decía que si tocabas a un muerto quedabas ceremonialmente impuro, se repite el patrón de la historia anterior, cuando la mujer se abre paso, se olvida de los convencionalismos, se abre paso en medio de la multitud
y decide tocar el manto de Jesús, lo mismo pasa acá. Jesús toma la mano de esta niña, vamos a leer el versículo 41, dice, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús le toma la mano a la niña y le dice dos palabras, Talita, que la traducción es niñita, y Cumi, levántate. Se lo dice de una forma tan tierna como cuando una mamá o un papá despiertan a su hijo o a su hija, sobre todo los que tienen mal dormir o mal despertar. Hijita, mi reina, mi corazón, levántese que vamos a la iglesia. Hermanos, Talita Cumi es una expresión de cariño, no es una expresión, ya levántate que estoy ahí, como Melón y Melán, voy a trabajar. No es así. Es una expresión cariñosa. Por eso yo te dije, lo que pasa en esa pieza es una muestra de ternura, de bondad y de poder. Porque esa niña resucita. Ahí está el poder, la ternura. Talita Cumi, a ti te digo, niñita, levántate. Y se la entrega a sus padres. Vamos a aterrizar todo esto porque miren, hasta el momento lo que hemos hablado es lo que ha pasado en esta historia. Pero vamos a poner la pelota en tierra, que tiene que ver con la aplicación de esto para nosotros hoy día. Estas dos historias que se entrecruzan tienen un significado mucho más profundo de lo que nosotros acabamos de entender solamente por la historia. Porque hasta cierto punto ellas son una representación visible del Evangelio. Anoten eso. Son una representación visible del Evangelio. Estas dos historias nos ilustran lo que es el Evangelio para que lo podamos entender en nuestra mente y a partir de eso reaccionar con respecto al Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos nosotros purificados. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos nosotros purificados. Miren, cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a Él ceremonialmente impuro, ¿qué pasó con la mujer? Su impureza fue totalmente sana. ¿Se entiende? En vez de el toque de esa mujer hacer impuro a Jesús, eso era la tradición, el toque de esa mujer a Jesús hace que su impureza sea totalmente eliminada. Lo mismo ocurrió con el cuerpo muerto de la hija de Jairo. En vez de contaminarse Jesús al tocar el cuerpo de la niña, el toque de Jesús a la mano de esa niña hizo que esa niña volviera a la vida. ¿Se entiende? Miren mis hermanos, amigos, visitas que están hoy día con nosotros. Porque hasta cierto punto todos los seres humanos por naturaleza padecemos de los mismos males que estas personas de la historia. Número 1, porque estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, porque éramos inmundos, impuros delante de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Pero cómo? Si yo no decía garabato, no fumo, no tomo, trato bien a mi esposa, a los niños, hago obras sociales. Yo no les puedo mentir. La condición del ser humano sin Dios es una condición de muerte espiritual y es una condición de inmundicia por causa del pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Y así como la hija de Jairo no podía hacer nada por resucitarse a sí mismo, ¿qué podía hacer esa niña para resucitarse a sí mismo? Nada. Y como esa mujer de flujo de sangre no podía hacer nada para sanarse y purificarse a sí misma, de la misma manera
no hay nada, absolutamente nada, pero recontra nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para poder resolver nuestro gran problema delante de Dios que tiene que ver con nuestra salvación. Y hablo de estos dos grandes problemas que tenemos, es que somos impuros y que estamos espiritualmente muertos. Y hermanos y amigos, mientras no asumamos la mala noticia de que estamos muertos espiritualmente y que estamos inmundos producto de nuestro pecado, mientras no asumamos esa mala noticia, la buena noticia no tiene ningún sentido. Pero lo bueno que la historia no termina ahí. Es que cuando uno asume su condición de quebrado espiritualmente, cuando asume su condición de muerto espiritualmente, es cuando la buena noticia tiene un valor trascendente e importante. Qué importante es para alguien que va a morir de cáncer cuando le dicen aquí está la cura para el cáncer. Esa persona va a correr y va a ir donde está ese remedio y se lo va a tomar porque él sabe su necesidad. Es él el que está a punto de morirse. Pero ¿qué pasa cuando le digo aquí está la cura del cáncer a alguien que siente que no tiene cáncer, que no le afecta esa situación a él? Hermano, es lo mismo. ¿Por qué hay tanta gente que no está dispuesta a rendirse a Jesús? Porque se sienten buenos, porque se sienten limpios y porque se sienten vivos. Siendo que la Escritura dice que sin Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que sin Él estamos impuros producto de nuestro pecado. Pero cuando alguien de esas personas escucha esta mala noticia, pero también escucha la buena noticia que Jesús vino a este mundo justamente para darle solución a estas dos grandes problemáticas del ser humano, es que esa persona corre a la cruz y dice, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo para habitar con gente impura como nosotros, sin ser contaminado Él con nuestras impurezas, como lo hizo con esta mujer y como lo hizo con la hija de Jairo. ¿Se entiende? Para habitar en medio de nosotros, gente impura, sin contaminarse Él con nuestras impurezas. Y luego morir en una cruz como si el pecador hubiese sido Él. Y de esa manera librarnos de nuestros pecados, librarnos de nuestra vergüenza, librarnos de la culpa y la condenación. ¿Se entiende? En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Impresionante! Impresionante, es por Él y lo que hizo en la cruz que hoy estamos vivos espiritualmente. Es por Él y lo que hizo en la cruz que hoy día Dios nos ve como personas limpias a pesar de que seguimos en un estado de no perfección y que nos equivocamos en el camino. Pero ya no nos ve como inmundos, sino como limpios, porque la sangre de Cristo es la que está delante de nosotros. Es impresionante esto, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén, gloria a Dios? Que hoy día estamos vivos espiritualmente y limpios por su obra en la cruz. Esto me preguntaron una vez cuando no era cristiano todavía, y yo se los pregunto a la audiencia de hoy día que tenemos acá. ¿En qué tienes puesta tu esperanza? Me dijeron, cuando te toque partir de esta tierra. Porque si no es en Cristo y en su muerte en la cruz, tu esperanza es una ilusión, tu esperanza es un espejismo, porque solo Cristo salva y Él salva por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Él. Por eso tuvo que corregir la teología de esta mujer. Mujer, tú no fuiste sana y salva por tocar mi manto. ¿Qué cuestión es esa? Por tocar mi ropa. Tú fuiste sana por tu fe que pusiste en mí. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En resumen, solo Cristo salva, y Él salva por medio de la fe en Él. La fe en Él. Pero hay algo más en estas historias, y es lo último para ir terminando. No solo son una representación visible del Evangelio, que es todo lo que acabamos de decir, sino que también estas dos historias nos recuerdan que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestros dramas, en medio de nuestra angustia. No solo sabe qué hacer, sino que también sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Jesús no estaba siendo negligente con Jairo y su petición, para nada, aunque parezca negligencia, no estaba siendo negligente. Esta supuesta tardanza, este stop que tuvieron en el camino, era parte de su amor hacia Jairo, porque al final le dio a Jairo mucho más de lo que Jairo le pidió. Jairo se acercó a Jesús pidiéndole ¿qué cosa? Sanidad para su hija. ¿Qué le dio Jesús a Jairo? Le dio la sanidad de su hija más la resurrección. Afirmó su fe. Es decir, Dios nos da más de lo que pedimos, pero tenemos que confiar que sus tiempos son perfectos. Él fue pidiendo sanidad y Dios le da y le muestra una resurrección en vivo para fortalecer su fe en Él. Porque ustedes creen que después de haber salido de esa pieza, la mamá de la niña, Jairo, ¿le interesó seguir siendo principal de una sinagoga que no tiene poder para sanar a su hija? ¿Le interesó seguir asociado a gente religiosa de Israel que no tenía el poder ni la capacidad de salvar a su hija? En ese momento la fe de Jairo tiene que haberse fortalecido y haber comenzado a seguir al Maestro como el Señor de su vida también. Entonces no solamente le dio lo que pidió, sino que le dio mucho más. No se desespere si el Señor no le ha contestado todavía. No se angustie si el Señor no le ha contestado todavía. El Señor quiere darle algo más. Usted pidió A, el Señor le da A más. Porque Él es perfecto. Porque Él es perfecto. Y porque los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Hermanos, no es por negligencia que Él no se apresura cuando nosotros queremos que vaya más rápido. Es por amor. Si somos honestos, la razón por la que nos abatimos y nos desesperamos en medio de nuestras pruebas, ¿sabe por qué nos agobiamos en medio de nuestras pruebas, mis hermanos? Seamos honestos. Es por nuestra falta de fe. Por eso cuando pasamos un valle de sombra y de muerte, los cristianos empiezan... ¿Sabe lo que eso significa? Su falta de fe. Porque en ese momento, ¿qué debiera activarse? Mi confianza en Él. En los momentos de bonanza, yo junto para el momento de la prueba. Y cuando venga la prueba, yo me sostengo ahí en mi Señor. Me sostengo en tu palabra, en tu fidelidad. Tú eres bueno, tú eres fiel. Aleluya. Pero cuando un cristiano en los tiempos buenos no se nutre de la palabra, viene el momento malo y lo hace pebre. ¿Qué tiene para sostenerse? La doctora Polo. ¿Qué tiene para sostenerse? La jueza. ¿En qué se apoya? Si no tiene nada de palabra en su corazón. Por eso nosotros venimos a la iglesia, no porque somos religiosos. Por eso nosotros nos juntamos a orar. No porque no tenemos nada que hacer en la casa. Somos gente reocupada, salimos del trabajo, nos venimos a instalar acá. Porque necesitamos llenar nuestro corazón de su palabra para que en los días difíciles podamos resistir en fe. Y lo que se active sea la fe y no la duda. Amados, tenemos que alimentar nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Amigos, visitas que están acá, quiero decirles que hoy día tenemos la presentación, pero ustedes no están acá por la presentación. Ustedes están acá porque Dios quiso que estuvieran aquí. Y la Noé fue la excusa para que estuvieran acá.
Qué loco el Señor. ¿Saben por qué? Porque algunos de ustedes tienen que reconciliarse con Él. Y porque algunos de ustedes también tienen que liberarse de su orgullo y arrogancia y rendir su vida completamente a Él. Eso fue el mismo mensaje que nos dijeron a nosotros. Y en algún momento ese mensaje tuvo que hacer clic en algún momento. Por lo tanto, no se ofenda, aunque no estoy para caerle en gracia a nadie. Amados hermanos de la iglesia de Tiempo de Dios, no se angustien en medio de la aflicción. ¿Por qué en medio de la aflicción lloran tanto? ¿Se angustian tanto y se desesperan tanto? ¿Por qué se ahogan en un vaso que está medio de agua? ¿Por qué mejor no deciden confiar en el Señor en medio de la angustia? ¿Por qué mejor no deciden llenar su corazón con la palabra, con oración, en vez de quedarse en la casa viendo otras cuestiones, haciendo su propia vida, tejiendo sus propios planes? Es tiempo ya, no solamente de crecer en arruga, en porte, en años, sino crecer en sabiduría, en conocimiento, en gracia. Porque hay gente dentro del Evangelio que lo único que hace es acumular años, pero madurez y crecimiento cero. Siguen siendo las mismas guaguas de hace 20 años atrás cuando entraron a la iglesia. Cero crecimiento, cero madurez, cero compromiso. ¿Qué pasa? ¿No toman en serio el mensaje de Cristo? ¿Esto es un pasatiempo para ustedes? Esto jamás debiera ser un pasatiempo, esto es nuestra vida. Cuando estén pasando momentos de dificultad, mis hermanos, digan como el salmista: en el día de angustia, en el día de temor, yo decido confiar en Él. ¿Por qué? Porque tú tienes el control, porque tú vas a orar, porque tú nunca llegas tarde y porque tu tiempo es perfecto. Aleluya, Señor. Póngase de pie, por favor.